Tiene que ver con parte de lo que ya hemos estado cantando durante el tiempo de la alabanza y de la adoración. También tiene que ver mucho con lo que hemos estado estudiando y recordando en estas semanas anteriores acerca del reino de Dios y de cómo vivir, ¿verdad? Cómo vivir en el reino de Dios cumpliendo con la voluntad de nuestro Señor. Filipenses capítulo 1. Empezando en el versículo 1, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has revelado tu palabra y a través de ella te conocemos. Te conocemos, te amamos y te servimos. Señor, eres precioso, eres único, eres ese tesoro escondido, atesorado en nuestros corazones, que nos da vida, vida abundante. En esta tarde, Dios, en esta noche nos acercamos a tu palabra para seguir aprendiendo de ella, pero también para sujetarnos a ella, para aprender a vivir conforme a sus principios que son eternos y verdaderos. Tu palabra es absoluta, Señor. Tu palabra es verdad. Por eso te rogamos, Espíritu Santo, ayúdanos a empaparnos de ella. Ayúdanos, Señor, a que se grabe en nuestra mente y corazón, para que cumpliéndola traigamos gloria y honra a tu nombre y fruto de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos también a quienes nos escuchen a través de la radio. Les mandamos un fuerte abrazo y les pedimos también que nos acompañen en este tiempo de exposición de la palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Viendo este pasaje y especialmente este versículo, la palabra que viene a mi mente es propósito. Dios es un Dios de propósitos. Todo cuanto Dios hace tiene un propósito y un sentido especial y específico. Lo podemos observar en la creación. Todo está en el lugar que le corresponde. Todo es hermoso, todo es perfecto, todo funciona como un reloj. Y lo vemos también en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Vemos cómo ese plan se ha puesto en marcha, se está desarrollando y culminará de forma y manera y tiempo tal y como Dios lo ha establecido. Todo es perfecto. Sus planes son perfectos. Y cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la salvación de nuestras almas, entramos a formar parte de sus planes, lo cual a mi entender es maravilloso. Amén. Cuando venimos a Cristo nacemos a una nueva vida. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, estamos en una nueva creación, una nueva vida. Y así como cuando el niño, la niña nacen y vienen al mundo, comenzamos un proceso que nos llevará a lo largo de toda nuestra vida. Y que además está formado de muchos procesos particulares, de muchos momentos específicos en nuestra vida. Así que lo que entiendo que el Señor nos quiere decir en esta tarde, amados hermanos, es que debemos permanecer firmes en medio de cada uno de estos procesos. Por muy largos, duros y dolorosos que puedan ser en ocasiones, debemos permanecer firmes en los procesos de Dios, porque en nosotros. ¿Lo creemos? Debemos creer esta palabra. Dios completará su obra en nosotros. Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir. Como hemos leído, Él ha comenzado una obra en cada uno de sus hijos y Él la va a completar. Y en esto Dios no es como nosotros. ¿Cuántas veces hemos empezado algo y lo hemos dejado a mitad de camino? ¿Cuántas veces hemos empezado una tarea y no la hemos completado? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto algo, especialmente el 31 de diciembre, y cuando llegamos al 5 de diciembre, que están los Reyes y los polvorones, ya hemos dejado la dieta? A todos nos pasa.
Somos humanos, somos débiles, tenemos buenas intenciones, buenos propósitos, pero somos imperfectos y a veces somos inconstantes. En cambio, Dios nunca deja su obra inacabada. Dios nunca deja sin terminar aquello que Él ha comenzado. El Señor nunca deja nada a medias. Amén, gloria al Señor. La Biblia compara a Dios con un alfarero, quien moldea el barro hasta darle la forma definitiva. Y la Biblia nos dice que nosotros somos ese barro. Somos ese barro que es moldeado, que es a veces destrozado y vuelto a unir para ser formados en las manos de Dios. Y algo que yo he aprendido y que estoy aprendiendo cada día es que es bueno dejarse moldear por las manos firmes y amorosas del Señor. Es bueno dejarse moldear. No siempre es agradable y a la carne casi nunca le gusta, pero es bueno dejarse moldear por las manos de nuestro Señor. Cuando venimos a Él, lo hacemos rotos y lo hacemos deformados por causa del pecado que vive en nosotros, que mora y que nos gobierna, y también por las circunstancias que hemos vivido en nuestra vida. Pero aún así, a pesar de esas imperfecciones, de esas manchas, de esos defectos tan feos, tan apestosos con los que venimos al Señor, Él nos acoge entre sus manos. Él nos acoge como algo hermoso a lo cual le quiere dar forma. Y comienza un proceso en nuestras vidas. Jeremías capítulo 18 dice así en el versículo 6: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así somos nosotros en sus manos, oh iglesia del Señor. Como el barro en manos del alfarero. Todo proceso tiene sus fases, tiene sus momentos. Y algo que estoy descubriendo es que cada una de estas fases son igual de necesarias. Ninguna fase, ninguna parte del proceso es más importante que la otra. Es más, el éxito de cada una de ellas depende de haber superado la anterior. Por eso, a veces nos encontramos o nos sentimos que estamos como atascados, ¿no? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, podemos sentirnos un poco como que nos hemos quedado estancados. Y quizás es porque o no estamos entendiendo el proceso de Dios en nuestras vidas, o simplemente no estamos dispuestos a dejarnos moldear y por lo tanto en ese proceso estamos siempre suspendiendo el mismo examen. Estamos siempre acudiendo a la misma clase, al mismo curso y haciendo el mismo examen. Y suspendemos una y otra vez. Pero mis amados, ese no es el plan de Dios. El Señor quiere que crezcamos, que como dice su palabra, maduremos en Él y lo veamos de gloria en gloria. Caminemos de victoria en victoria. Caminemos sin detenernos hacia ese momento en el cual alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Porque Dios nos ha dado todas las herramientas. Dios ha puesto a nuestro alcance todos los recursos para cumplir con este objetivo. No se trata tanto de nosotros, es más, la palabra nos enseña. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Nosotros humanamente no queremos, ¿verdad? Nuestra carne nos pide otras cosas. Todos luchamos con eso. El mundo nos empuja, nos arrastra y nos quiere condicionar hacia otra dirección. Y el diablo nos tienta, está ahí siempre tentando, ¿verdad? No descansa ni un segundo. Pero el Señor, como poderoso gigante, ha venido a morar en nuestro interior, ha venido a morar en nosotros, ha venido a sellarnos con el sello del Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra, nos ha puesto en medio de la iglesia y nos ha regalado sus dones y la autoridad espiritual para cumplir con su propósito y permanecer firmes en su proceso. Amén. Cada fase, el éxito de cada fase depende de que superemos la anterior. En la construcción de una casa, en primer lugar, hay a veces, en ocasiones, que remover muchos escombros antes de dejar el terreno listo y preparado. Si esto no se hace bien, la cimentación de la casa no será correcta. Y pronto aparecerán grietas, aparecerán problemas estructurales. Si ponemos la cimentación de forma incorrecta, por mucho que coloquemos bien los muros, las paredes,
enseguida se va a notar, se va a ver que algo no está funcionando. Y ya cuando le vayamos a poner los detalles, ni una sola ventana estará derecha. Pero si desescombramos bien, preparamos bien el terreno y después ponemos buenos cimientos y después colocamos bien los tabiques tal y como debemos hacerlo, cuando vayamos a colocar los últimos detalles, todo podrá encajar perfectamente en su lugar, porque hemos seguido el proceso de construcción tal y como se debe hacer. Pues así es en nuestras vidas, mis amados hermanos. Veíamos hace un par de semanas que como iglesia, como creyentes, somos piedras vivas. Somos parte del edificio de Dios, de la casa espiritual de Dios. Y es el Señor, como Él mismo dijo, quien edifica su iglesia. Él está edificando tu vida. No la edificas tú, no la edifico yo, no la edifica la iglesia. Es Cristo quien edifica su iglesia. Amén. Es importante pasar y atravesar los procesos de Dios, dejando que sea Él quien marque los tiempos. Cada fase lleva su tiempo en nuestras vidas. No siempre lo comprendemos, no siempre lo entendemos y no siempre nos gusta, pero es necesario confiar en Dios. Es necesario confiar en su sabiduría y saber que Él nos conoce mucho mejor que nosotros. Es por eso también súper importante, mis amados hermanos, no querer saltarnos ninguna fase de los procesos de Dios en nuestras vidas. A veces, a todos nos pasa, pensamos estar más capacitados de lo que realmente estamos. A veces podemos pensar que ya estamos listos, que ya estamos preparados para asumir una mayor responsabilidad en la obra, pero yo te digo una cosa, si Dios no lo ha hecho aún, si Dios no ha puesto esa carga, esa responsabilidad sobre tus hombros, no te alteres, no te agobies. Simplemente el Señor entiende que aún no estás capacitada o capacitado. Lleva la carga, lleva la responsabilidad. Haz aquello que Dios ha puesto sobre tus espaldas en este momento. Y disfruta de tu proceso en este momento. No te afanes. Si quieres servir a Dios, el Señor siempre va a poner una tarea delante de tus ojos. Una faena delante de tus manos para que obres. Pero sé paciente y permite a Dios trabajar en tu corazón, en tu carácter, en tu vida, para que las cosas grandes, cuando lleguen, no te aplasten y no las estropees. Debemos ser moldeados por Él. El llamado no se sustenta en los dones ni en las capacidades. El llamado de Dios sobre nuestras vidas se sustenta en el carácter. El carácter. Realmente los procesos de Dios en nuestra vida, esa buena obra que Él ha empezado en nosotros y que completará hasta el final, tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con aquellas áreas de nuestra vida con las cuales Dios trabaja para que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios en este mundo. Si nos saltamos alguna fase y trepamos hacia lo que no estamos preparados, pero deseamos alcanzar, pagaremos las consecuencias nosotros mismos y se las haremos pagar a otros también. Y además fracasaremos. Esos ejemplos de eso los tenemos en la palabra. Y yo que ya llevo años en la iglesia y en el ministerio, lo he visto y lo veo constantemente. Hombres y mujeres que tienen prisa y se estampan contra una pared, desgraciadamente a veces arrastrando a otros con ellos. Fracasamos si nos saltamos los procesos de Dios. Y sabéis, no es la voluntad de Dios que fracasemos. No es la voluntad de Dios que fracasemos. Dios nos ha creado, nos ha salvado y nos ha capacitado para que vivamos de victoria en victoria. Dios nos ha capacitado para que hagamos sus obras y sus obras nunca fracasan. Dios nos ha llamado a que cumplamos su voluntad y su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Pero tiene que ser la suya en su tiempo, momento y forma. Amén. Así que, amados hermanos, recordad esto. En ese proceso en el cual te puedas encontrar y que quizás te parezca duro, doloroso y difícil de llevar a veces, es necesario estar ahí para que esa fase donde Dios te tiene te lleve al siguiente nivel, te lleve a la siguiente capacidad, te lleve al siguiente punto en tu vida y en tu vida con el Señor. Otro factor importante que debemos tener en cuenta son los enemigos del proceso.
Son los enemigos que se levantan contra ese proceso de Dios en nuestras vidas. Uno muy común, uno que está constantemente asediándonos, y esta mañana Lloyd y yo estábamos en una reunión de pastores y el hermano que compartía hablaba mucho de esto. Un enemigo muy común en ese proceso de Dios en nuestra vida es el desánimo. Nos desanimamos, ¿verdad? No entendemos muchas veces las cosas. El trato de Dios a veces es difícil porque saca de nosotros lo peor que hay y a veces ni siquiera sabemos que estaba ahí y nos duele, ¿verdad? Nos humilla incluso. Las circunstancias, nos desanimamos. Enseguida perdemos las fuerzas, enseguida bajamos la cabeza, enseguida empezamos a mirarnos a los pies, enseguida empezamos a autocompadecernos. Este es un gran enemigo del proceso de Dios en nuestra vida, la incredulidad, la falta de fe, el desconfiar de Dios. Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me cuidas? Señor, ¿por qué me tienes aquí metida? ¿Por qué me tienes aquí atrapado? Y empezamos a reprocharle al Señor, cuando realmente nos está protegiendo de tantas cosas. Nos está cuidando y guardando de tantas cosas. Porque como dice la palabra del Señor, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Él nunca nos abandona. Y muchas veces lo que para nosotros es decir, Señor, yo podría hacer mucho más, yo podría alcanzar mucho más. Lo que es simplemente es, espérate que te estoy protegiendo de un gran chaparrón que no serías capaz de soportar. Lo que para ti es un tope, un límite, para mí es poner mi mano sobre tus espaldas, porque la carga que viene sobre ti es demasiado grande y te va a aplastar, porque no estás preparada, no estás preparado, aún no, llegará el día, pero aún no. El cansancio, ¿cuántas veces nos cansamos, verdad? Nos cansamos de esperar, nos cansamos de trabajar, nos cansamos de sembrar, nos cansamos de esperar. Por eso, amados, debemos ir siempre, acudir siempre a la palabra de Dios, la cual nos recuerda que Él nunca llega tarde, jamás llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Y además, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No podemos nosotros por nosotros mismos generar fuerzas de donde no las hay. Cuando al ser humano se le acaban las fuerzas, solo tiene que hacer dos cosas, descansar y alimentarse. ¿Os acordáis del profeta Elías? Dios le dice que confronte a los profetas de Baal y de Asera. Y él, en el arroyo de Pisón, ahí en el valle de Megido, dice que acaba con cientos de profetas, de falsos profetas, de sacerdotes de los demonios. Y entonces la reina Jezabel, enfurecida, dice, si mañana Elías no está como uno de estos profetas, bla, 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 bla. ¿Y qué hace Elías? Después de haber visto cómo Dios traía fuego del cielo, consumía el altar, cómo Dios humillaba a Satanás y a todos sus secuaces, después de ver la manifestación y el poder de Dios en su vida, por las palabras de una mujer malvada, Elías coge, sale corriendo, se pone debajo de un árbol y dice, Señor, mátame, porque estoy solo y estoy abandonado. Y alguien podría pensar, ¿y qué hizo el Señor? El Señor lo llenó del Espíritu Santo, de poder y de autoridad. No, simplemente lo dejó dormir. Y de tanto en tanto lo despertaba, dice la historia bíblica, y le tenía el desayuno preparado. Y le daba unas tortas con un poquito de agua y le decía, Elías, duerme, descansa, estás cansado. Lo hizo descansar. Elías se cansó porque era un hombre como tú y como yo, dice la palabra, sujeto a pasiones como las nuestras. Y el Señor le hizo descansar, cuidó de él, mimó de él. Y Elías, y ahí viene la clave, se dejó cuidar por el Señor. Elías se dejó mimar por el Señor. Se dejó preparar el desayuno, se dejó poner bien la almohadita para que descansase bien. Y después de ese descanso, después de haber recibido palabra del Señor que le dijo, Elías, no te equivoques. Tú no estás solo, yo me he guardado un remanente, porque hay 7.000 hombres en Israel que no han doblegado sus rodillas delante de Baal. Y con esos yo liberaré a mi pueblo. Porque Dios siempre tiene un plan que nosotros desconocemos. Al Señor no se le escapa nada de las manos, ni siquiera en medio de tu proceso, donde crees que ya está todo perdido, que ya Dios se ha olvidado de ti, que ya contigo no hay nada que hacer. No te equivoques. No nos equivoquemos, amados hermanos. Dios no tiene un plan B, Dios tiene un plan y ese es más que suficiente para todo. Lo que pasa es que nosotros vemos en parte, una pequeñita parte. Y cuando estamos en medio del proceso, lo que vemos es incluso nublado. Pero aún así, el Señor sigue obrando en nosotros. El desánimo, la incredulidad, el cansancio, las prisas. Hemos hablado hace un instante, las prisas.
Señor, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Pues a mí un pastor, un amigo, me dice: Serafín, cuando te encuentres en medio del horno de fuego, nunca le pidas a Dios que te saque antes de tiempo, porque si te saca antes de tiempo, tendrás que volver a entrar en el futuro. Cuando el Señor te meta en el horno de fuego, haz esta oración: Señor, aviva el fuego. Aviva el fuego para que se acabe quemando toda la porquería que aún me sobra. Aviva el fuego hasta que solo lo quede el oro que tú has puesto en mi vida. Aviva el fuego. Avívalo hasta que no quede nada de mí y todo lo que quede sea de ti. Y yo dejé de pedirle al Señor que aflojara. Y digo: Señor, aprieta, aprieta, porque sé que tú aprietas pero no ahogas. Y cuando ya no me quede nada a mí, entonces lo que quedará será tuyo, Señor. Amén. No tengas prisa, no tengas prisa. Y el último enemigo del que me gustaría hablar en esta noche es el orgullo. Es el orgullo. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. A nadie nos gusta, ¿verdad?, que el vernos sujetos y dependientes de otras personas. Y tampoco nos gusta vernos dependientes de Dios. No nos gusta que Dios en ocasiones, en muchas ocasiones, usa a otras personas para moldearnos en el proceso. Y entonces nos enfadamos con el hermano, con la hermana, con el pastor y hasta con el que pasa por delante de la puerta, que no tiene nada que ver. Nos enfadamos y nos salen. Y lo único que el Señor está haciendo es limando las aristas de nuestra vida. Lo único que el Señor está haciendo es podando las ramas que sobran en nuestra vida. Que ramas que son muy bonitas, en apariencia muy bonitas, pero que están chupando, absorbiendo la vida que Cristo pone en nosotros por su Espíritu. Y que no dan fruto, no dan ningún fruto, pero hacen que el árbol sea bonito. Mis amadas, mis amados, no estamos aquí para ser bonitos. Estamos aquí para dar fruto. ¿Amén? ¿Os acordáis de la higuera estéril? Jesús se acercó y tenía hambre, dice. Y vio que la higuera tenía hojas como cuando va a dar fruto. Y cuando se acerca, vio que no tenía fruto. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Y cuando volvió al día siguiente, sus discípulos se asombraron porque dicen: ¡Wow, Señor! La higuera que maldeciste se ha secado. Porque todo aquello que aparenta ser lo que no es, Dios no lo quiere. No tiene cabida en el reino de los cielos. No tiene cabida. Y lo que el Señor hace en estos procesos por los cuales atravesamos no es maldecirnos, no. Es bendecirnos con su poda, con su cuidado y con su moldeo. Con su moldeamiento el Señor nos está bendiciendo, porque está quitando de nosotros todo aquello que sobra, todo aquello que nos aparta de su voluntad, todo aquello que nos es tropiezo para alcanzar su propósito, todo aquello que nos impide caminar, correr, volar hacia su plan. Así que, mi amado hermano, amada hermana, mata tu orgullo, mata tu orgullo, mata tu orgullo y deja que Dios te trate en su proceso. Amén. El desánimo, la incredulidad, el cansancio, las prisas y el orgullo se levantarán constantemente en nuestras vidas para hacernos desistir y abandonar el trato de Dios. Así que yo te invito a que derrotes estos enemigos confiando una vez más en el Señor y rodeándote. Importante, rodéate de personas espirituales que aumenten tu fe. No te rodees de pelotillas que te digan siempre lo que quieras escuchar. No, rodéate de personas que te dicen: hermano, amigo, esto lo tienes que cambiar. Esto no está bien. Esto te está impidiendo cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aunque te duela, aunque te moleste, pero tu hermano o tu hermana te lo dirá por tu bien y será un instrumento en las manos de Dios para moldearte. No te rodees solamente de la gente con la que te ríes por tonterías. No, eso está bien de vez en cuando, pero son chiquilladas. Si queremos realmente cumplir con el llamado y el propósito de Dios, tenemos que rodearnos de hombres y mujeres que quieren cumplir con el llamado y el propósito de Dios. ¿Caminarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo? No, imposible. ¿Aumentará nuestra fe si estamos siempre rodeados de gente que no tiene fe? ¿Aumentará nuestro anhelo y deseo de caminar y vivir en santidad si vivimos siempre con carnales que solo piensan en las cosas de aquí abajo? No. Debemos rodearnos de las personas adecuadas para cobrar ánimo en medio de este proceso de Dios en nuestras vidas, porque nos acompañarán en este proceso. Y así como ellas serán instrumento de Dios para nosotros, nosotros seremos también instrumento de Dios para su proceso. Y recuerda esto, mi amado hermano, hermana, es tan importante
Y es una frase que me gustaría que la escribieses en el espejo, en la nevera, allá donde tú vayas a acudir a menudo. Es tan importante el proceso como el resultado final. Es tan importante el proceso en nuestra vida como el resultado final. Tenemos la promesa de que el Señor completará su obra en nosotros. Y sabemos además que su obra es perfecta. Y Dios no miente. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. En medio de este proceso habrá muchas cosas que no entenderemos. Muchas. Y muchos momentos en los cuales no comprenderemos qué está pasando ni qué es lo que Dios está haciendo. Pero debemos confiar en el Señor y no dejarnos distraer por nada ni por nadie. Todas aquellas personas que han sido usadas por Dios han tenido y tenemos que atravesar por procesos largos, duros y en muchas ocasiones dolorosos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: oye, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Y a veces, medio en broma, medio tal, decimos: hombre, es que ¿qué me tengo que llevar a la suegra para seguir a Jesús? No, la suegra no es la cruz. El hermano con el que te llevas fatal, la hermana, no es tu cruz. No. ¿Sabéis lo que significa la cruz? Esta mañana meditábamos también acerca de ello. ¿Sabéis lo que significa la cruz en la mentalidad, en la cosmovisión de Jesús y los que le escuchaban? Para nosotros la cruz es vida, es perdón, es victoria. Para ellos la cruz significaba muerte. Lo que Jesús te está diciendo a ti y a mí, que queremos seguirlo y servirlo, es: toma tu muerte y sígueme. Es decir, muere a ti mismo y sígueme. La cruz es muerte, y la muerte de Jesús no comenzó en el Gólgota. La muerte de Jesús comenzó en Getsemaní. Ayer meditaba con un hermano, y a veces en esos procesos de Dios queremos que el Señor nos lleve al Sermón del Monte, donde Dios nos diga palabras que llenen nuestra alma. Y amén. Otras veces queremos que el Señor nos lleve a ese lugar de la transfiguración donde vemos la gloria del Señor, ¿verdad? Y nuestra fe aumenta. Otras veces queremos que el Señor nos lleve a ese lugar donde de repente daba de comer a 15.000 personas y entonces decimos: ¡wow! Pero en los procesos de Dios, un lugar que debemos visitar constantemente se llama Getsemaní. Se llama Getsemaní, porque ahí es donde comienza la muerte de la cruz. El momento en el cual Jesús le dijo al Padre: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es parte fundamental del cumplimiento del propósito de Dios en nosotros, en ese proceso. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad en mi vida. Señor, tomo mi cruz, muriendo a mi voluntad y sometiéndome a la tuya. En Getsemaní, mis amados hermanos, morimos a nosotros mismos confiando plenamente en que aquello que Dios va a hacer es perfecto, es mejor de lo que haríamos nosotros. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en la epístola de Filipenses, unos versículos más adelante de lo que hemos leído hoy. Filipenses 1:21, todos lo hemos leído y predicado más de una ocasión. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es hacer la voluntad de mi Señor. Y el día que me vaya con Él, habré ganado todo. Lo habré ganado todo. Pero el Señor nos dice: yo os he salvado, yo os he rescatado del pecado y he empezado un proceso en vuestras vidas. Un proceso del cual no debéis escapar, sino permanecer firmes. Amén, firmes. Me gustaría concluir con 4 ejemplos bien sencillos de personajes que todos conocemos. Hombres que fueron llamados por Dios y que tuvieron que atravesar duros procesos hasta alcanzar el propósito del Señor para sus vidas. Y espero que sus ejemplos nos sirvan de ánimo y de estímulo para seguir adelante en medio del proceso y el lugar donde Dios te tiene en este momento. El primero de ellos es Jacob. Jacob su proceso lo encontramos en Génesis 27 hasta Génesis 32. Jacob significa simplemente usurpador, el que toma el lugar de otro. Y hacía fama su nombre, porque es lo que hizo toda su vida hasta que tuvo un encuentro con el Señor. El proceso de Jacob duró casi 30 años. Casi 30 años.
hasta que llegó al punto de dejar de ser un mentiroso, de ser un usurpador y un tramposo, que es lo que era, y convertirse en Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. ¿Pero quién le puso el nombre de Israel? ¿Sus compañeros o él mismo? Aquel que completó la obra en él cambió su identidad. Ya no serás más usurpador ni tramposo, ahora serás aquel que lucha con Dios y con los hombres y que vence. Israel. José. Tenemos el proceso de José entre Génesis 37 y Génesis 46. Su proceso duró aproximadamente unos 13 años, pero fue un proceso durísimo. Si conocéis la historia de José, sabéis, fue vendido por sus hermanos, fue llevado esclavo a Egipto, allí fue encarcelado durante años, olvidado, abandonado. Y no sé cómo tú te imaginas esa historia, si es que tienes la imagen de la historia de José de los dibujos animados y lo ves así como muy idílico, pero creo que si tú, como hombre, como mujer, siendo un jovencito, de repente en tu familia llegan tus hermanos o tus hermanas o tus padres y te dicen, mira, que no te queremos, te vamos a vender para que seas un esclavo. Y te alejan de todo de tu tierra, de tu familia, ¿cómo te sentirías? Y como esclavo, pues figúrate, los esclavos eran menos que los animales, valían menos que un animal. Y después de que Dios te prospera, alguien te tienta y tú por no pecar contra Dios acabas en la cárcel injustamente. Pero sabéis, Dios tenía un plan con José. Dios había escogido a José para ser instrumento de salvación, no solamente para su familia, sino para la nación de la cual vendría el Mesías Salvador de la humanidad. Y José pasó por todo su proceso sin pecar contra Dios, sin rebelarse contra Dios. Sí, se enfadó, estoy seguro de que se enfadó en más de una ocasión. No entendía qué es lo que Dios estaba haciendo ni por qué lo hacía. Pero se sujetó a la voluntad de Dios. Por eso cuando sus hermanos vinieron a él, su corazón estaba limpio, estaba sano. Porque les dice, no os preocupéis, no fuisteis vosotros quien me enviasteis a Egipto, sino que fue el Señor, el Dios de nuestros padres, quien me envió aquí, para que ahora vosotros viváis y nuestros padres también. Porque Dios siempre tiene un plan mucho mayor. Dios siempre tiene un propósito mucho mayor para nosotros, del que nosotros podemos imaginar, y que trasciende nuestra vida, tiene que ver con la salvación y la vida eterna y la bendición de los demás. Moisés, vemos el proceso de Moisés en el libro de Éxodo, y no se nos dice mucho de este proceso, porque aparece en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 11, y después llega hasta el 25. Y aquí se nos habla de que Moisés mató a un egipcio para defender a los que había descubierto que eran sus hermanos, ¿verdad? Los hebreos. Huye al desierto hasta que llega al capítulo 3 y Dios le habla desde una zarza. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene de...? Ha matado a alguien, huye para que no le metan en la cárcel o para que no lo maten y el Señor lo llama. Ya, pero es que han pasado 40 años. Han pasado 40 años. 40 años en el desierto, sí, donde Dios le ha dado una hermosa mujer, le ha dado hijos, le ha dado una familia, le ha dado un trabajo, le ha dado un lugar de pertenencia. Pero 40 años en el desierto, muriendo a todo lo que Moisés era en Egipto, para nacer a lo que Dios quería que fuese para el desierto. Y esos 40 años le sirvieron a Moisés para convertirse, en primer lugar, en el liberador del pueblo de Israel. En segundo lugar, en el profeta más grande que vio la tierra hasta los tiempos de Juan el Bautista. Y en tercer lugar, hasta convertirse en el hombre más manso de la tierra. 40 años. Donde Moisés no intentó volver a Egipto ni ir a otro lugar, sino permanecer allá donde Dios lo había puesto. Y el último del que me gustaría hablar para completar este mensaje es David, el rey David. Vemos su proceso desde 1 de Samuel, capítulo 16, hasta 2 de Samuel, capítulo 5. Y el proceso de David fue duro, fue doloroso también y fue largo. Porque David pasó casi 25 años esperando a que aquello que Dios le había prometido, que era ser rey sobre la casa de Israel, se cumpliese. 25 años siendo formado. 25 años padeciendo, huyendo, sufriendo, escapando.
25 años intentando comprender qué es lo que Dios estaba haciendo, porque todo lo que él vivía en ese momento era contrario a lo que la promesa de Dios había traído a su vida, o eso pensaba él. Pero cuando su corazón estuvo preparado, cuando pudo salir de ese proceso, ya no era ese jovencito que tocaba el arpa cuidando las ovejas de su padre. Ahora ya estaba preparado para ser el buen pastor de Israel. Ahora estaba preparado para ser el rey que peleaba las batallas del Señor. Ahora estaba preparado para ser el dulce cantor de Israel, cuyos salmos, canciones y oraciones, generaciones y generaciones y generaciones las hemos estado cantando y las cantaremos hasta que el Señor venga. Estaba preparado para ser aquel a quien Dios prometería la simiente del Mesías prometido, a cual Dios le prometería un trono eterno en su simiente. David estaba preparado para ser el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Tenemos otros muchos ejemplos en la palabra y no tenemos tiempo, pero aún en medio del cumplimiento de estos que hemos visto y de los ejemplos que podemos ver, estos hombres, esas mujeres, muchos de nosotros, aun viendo las promesas cumplidas, seguimos en el proceso de Dios. Y sabemos que estaremos ahí hasta el final de nuestros días, hasta que Dios complete su obra en nosotros. Todos ellos y nosotros atravesaremos, ellos atravesaron también procesos largos y duros, pero confiaron en Dios. Confiaron en el Señor, pusieron siempre su mirada en aquel que tiene todo el poder y toda la sabiduría. Confiaron en la obra de Dios en sus vidas y se aferraron a sus promesas. No huyeron del proceso. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo te ruego en el nombre del Señor, no huyas del lugar donde Dios te pone para tratar con tu vida. No, quédate en ese lugar, ama ese lugar, aprécialo, valóralo como un tesoro en tu vida. Estos hombres y mujeres persistieron hasta el final y confiaron hasta las últimas consecuencias. Por eso luego el Señor pudo ponerlos sobre cosas grandes. Por eso el Señor pudo cumplir su propósito en ellos y a través de ellos. Déjame decirte para terminar, en el reino de Dios y en el ministerio no hay atajos, no hay escapatorias, no hay, a ver si por aquí me ahorro unos cuantos. No. En el reino de Dios es Dios quien marca los tiempos, es Dios quien marca las formas, es Dios quien establece los principios, el cómo se hace, cuándo se hace, con quién se hace, dónde se hace, por qué y para qué se hace. Nosotros simplemente entramos en ese proceso de moldeado y dejamos que el buen alfarero trate con nuestras vidas, sabiendo, mis amados, que Él completará la obra que comenzó en nosotros. Amén. Así que valoremos los procesos de Dios. Yo llevo tiempo, y os lo digo como hermanos en la fe y como iglesia a la que pastoreo, llevo tiempo, y mi mujer lo sabe, escondido en una cueva en Dios. Y no porque yo me esconda, sino porque Dios me tiene ahí metido. Dios me tiene ahí metido. Y durante mucho tiempo no comprendía por qué Dios me tenía ahí metido. Ahora sí empiezo a comprender y empiezo a entender. Y sabéis, valoro este tiempo de mi vida como un tesoro, porque Dios está formando su obra de arte en mí. Y Dios está formando su obra de arte en ti. Y eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo, hay que amarlo. Y hay que confiar en el Señor. Amén. Confía en el Señor, iglesia. Confía en el Señor. Él no llega tarde, Él no se equivoca. Aquello que Él te ha dicho que iba a hacer en tu vida, Él lo va a hacer. Tú y yo podemos retrasarlo, o podemos a veces estorbar un poquito. Yo te animo, te exhorto, te invito a que no detengas la obra de Dios en tu vida. Permanece firme en el proceso de Dios. Cree a Dios, confía en Él, confía y deja que Él vaya obrando cada una de las fases de su moldeamiento, de su trabajo, de su obra, que las vaya cumpliendo, y tú sé fiel. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en cada momento, sé fiel en cada petición, en cada desafío que el Señor te dé, y confía en Él. No se trata de ti ni de mí, se trata de Él en nosotros. Amén. Y Pablo decía, tal confianza tenemos, tal confianza tenemos. Estamos persuadidos, estamos convencidos, estamos seguros de que el que comenzó en vosotros la buena obra la cumplirá
y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pues esa misma persuasión es la que yo tengo para con vosotros y para con mi vida. Que el que empezó la buena obra, Él la va a completar, porque Dios es fiel. Amén. Vamos a orar. Y quiero pedirte una cosa más, y solamente para aquellos que se hayan sentido identificados con esta palabra. En este lugar hay muchos hermanos y hermanas que sirven al Señor y que quieren servir al Señor y que aspiran a servir al Señor, de lo cual yo me congratulo, me alegro, me gozo en ello. Pero quizás muchos o muchas se sientan como, ¿verdad?, como en ese horno o quizás como en esa cueva de donde todavía no saben cuándo van a salir. Pues si tú te has identificado con esta palabra, yo quiero pedirte en esta noche que ahí en el lugar donde estás o viniendo aquí al frente, le digas al Señor: Señor, te doy gracias por el proceso que tú tienes en mi vida, por el proceso donde me tienes metido. Y hoy me comprometo a no abandonar, me comprometo a persistir. Me comprometo a persistir. Así que si tú te sientes identificado con esta palabra y te quieres comprometer a seguir adelante, dejándote moldear y tratar por el Señor, te invito a dos cosas: o ponte de pie en el lugar donde estás, o ven aquí al frente, porque quiero orar por ti. Quiero orar por tu vida. Quiero orar para que ese proceso de Dios sea valorado y apreciado por tu corazón. A que no lo deseches, a que no lo abandones, a que no lo desprecies. Simplemente digas: Señor, gracias por haberme tenido, por haberme puesto aquí. Gracias por haberme metido en este lugar. Gracias por haberme introducido en esa cueva, en ese horno. Y gracias, Padre, porque tu promesa se va a cumplir en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo voy a orar por aquellos que se han puesto de pie en su lugar, también por los que han venido aquí al frente, pero yo te invito que ahí donde estás cierres tus ojos y digas: Señor, Señor, gracias. Gracias porque aunque lo que estás haciendo me duele y no lo entiendo, sé que es bueno para mí. Gracias, Señor, porque aunque a veces la soga apriete más de lo que puedas resistir y el fuego queme más de lo que puedas soportar, yo sé que es bueno para mí. Señor, gracias, porque son ya muchos años en este lugar y en este proceso. Es ya mucho tiempo, Señor, y a veces me fallan las fuerzas. Gracias, Señor, porque tú me das fuerzas donde no tengo. Gracias, Señor, porque le das sentido a todo esto que estoy viviendo. Gracias, Señor, porque tú le das propósito. Sé que es parte de tu plan y abrazo tu plan, abrazo tu propósito. Así que mientras oro por ti, yo solamente te pido una cosa. Dile: Señor, me comprometo a persistir hasta el final. No me voy a rendir. No me voy a rendir en tu proceso. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Te adoramos, te adoramos. Y al resto de hermanos que no se han puesto en pie, yo os pediría que allí donde estáis, que oréis también, que intercedáis por los hermanos y hermanas que están aquí al frente o que están levantados en sus sillas. Intercede por ellos. Pídele al Señor por ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Te adoramos, Jesús. Oh, santo Dios. Santo eres. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti sabiendo que tú te has acercado a nosotros. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por la obra que has empezado en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque no nos has desechado. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado y porque tú vas a completar, Señor, lo que has iniciado en nosotros. Gracias, Padre, porque a veces el miedo, la inseguridad, las dudas nos asedian, Padre. A veces, Señor, la desesperanza, Dios Santo, e incluso la incredulidad y desconfianza llenan nuestras vidas y nuestros corazones, Padre mío.
Pero Señor, sabemos que tú eres un Dios fiel a tu palabra. Sabemos que cumples tu propósito, Dios. Sabemos que cumples aquello que has prometido sobre nuestras vidas, mi Dios. Sabemos, Padre Celestial, que tú no vas a abandonar tu trabajo ni tu obra. Sabemos, Señor, que aquello que has empezado tú lo vas a completar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por eso te pedimos en el nombre de Cristo, fortalece nuestras vidas, Señor. Fortalece nuestros corazones, Padre. Fortalece nuestras almas, Señor. Fortalece nuestra mente y entendimiento, Padre, para que, Señor, podamos caminar firmes en este proceso en el cual tú nos tienes introducidos, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día con los ojos puestos en ti, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, con la mirada fijada en ti, Señor, sabiendo que tú eres aquel que hace posible lo imposible, Padre Celestial. Padre, ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir siempre con los ojos de la fe bien abiertos, mi Dios. A discernir con el Espíritu, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que terminas aquello que empiezas en nosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, renueva nuestras fuerzas allá cuando nuestras fuerzas fallen y flaqueen, Señor. Renueva nuestra fe, Señor, cuando nuestra fe, Señor, se vacíe en nuestros corazones, Padre. Señor, danos autoridad espiritual también, Señor, para batallar contra todos los enemigos que se levantan, Dios mío, contra tu proceso y tu propósito en nuestras vidas, Señor. Danos autoridad espiritual, Señor, para rechazar todo desánimo en nuestras vidas, Señor. Toda incredulidad, Señor, que nos impide ver tu obra en nosotros, Padre. Señor, para rechazar todo orgullo, Señor, todo pesimismo, Padre mío, todo aquello, Dios Santo, que nos impide, Señor, ver y caminar conforme a tu voluntad, Señor. Padre, quita toda prisa de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor, caminar firmes en tu voluntad, en tu propósito, creyendo, Señor, que tus tiempos son perfectos, Señor, creyendo y reconociendo que tú nunca llegas tarde, Padre, que aquello que tú has prometido tú lo vas a cumplir, que las oraciones en lo secreto serán recompensadas en lo público también, Señor Jesucristo. Padre, que tú eres aquel que llena nuestras vidas con tu Espíritu Santo para caminar en la autoridad y en el poder del Espíritu Santo de Dios, para reconocerte, Señor, en cada uno de nuestros pasos, reconocerte en cada una de nuestras decisiones, reconocerte, Señor, en cada una de las palabras, Señor, de las oraciones que levantamos a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Señor, nos comprometemos todos juntos delante de tu presencia a persistir, Señor, a no abandonar, mi Dios, a apreciar, valorar y amar el proceso en el cual tú nos has introducido, Señor Jesucristo. Padre, te pido en el nombre de Jesús por cada una de tus hijas y de tus hijos en esta hora. Te pido, Espíritu Santo de Dios, esa palabra que tú has revelado, esta palabra que tú has liberado sobre nuestras vidas en esta tarde, en esta noche, Señor, haz que penetre profundamente en nuestros corazones, que sea discernida espiritualmente. Te pido por ellos, Señor, que vuelvan a sus casas gozosos, llenos de esperanza, llenos de fe, Señor, dándote la gloria y la honra, Padre, porque tú has comenzado una obra que vas a completar en sus vidas. Padre, que sus corazones en este momento sean llenados de la fe que viene del cielo, para decir, Señor, gracias, 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 Señor, gracias, porque en este lugar donde tú me has introducido es el mejor lugar donde puedo estar, es el lugar donde estás creando y formando una obra de arte para gloria y honra de tu nombre, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias por sus vidas, bendigo sus vidas, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho hasta ahora, te doy gracias por lo que estás haciendo en este momento y por lo que tú vas a hacer, Señor. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, en medio de toda duda, en medio de todo dolor, en el medio, Señor, de toda incertidumbre, en el medio de la desesperanza, Señor, de la desilusión, en medio también del pecado que a veces nos asedia, levántate, Padre, como poderoso gigante, Señor, y glorifícate en ellos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra que Satanás quiere hacer en sus vidas. La reprendemos en el nombre de Jesús. Nos levantamos con la autoridad que Dios nos da para reprender toda artimaña, para reprender toda estrategia y estratagema que Satanás que ha levantado sobre estas vidas para que desfallezcan y no perseveren hasta el final. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y proclamamos victoria y proclamamos que este proceso será terminado, será culminado en victoria para la gloria del Señor. Proclamamos, Señor, que aquel que empieza, termina su obra en nosotros. Padre, gracias por cada hogar aquí representado y gracias, Padre, porque tu bendición está en sus vidas. Tú vas a hacer tu obra, Señor. Tú no mientes, tú no engañas, tú no fallas, tú no te equivocas, y en esta hora renovamos nuestro pacto de confianza, nuestro pacto, Señor, contigo. Padre, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias, Dios, porque aunque hoy no veamos
llegará un día no muy lejano en que podremos abrir nuestros ojos y decir: gracias, papá, has cumplido tu palabra en nosotros, has cumplido tu propósito en nosotros. Gloria sea a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, Señor. Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Y antes de volver a tu sitio de sentarte, alaba al Señor unos instantes. Alaba al Señor con tus palabras, de forma sencilla, pero alaba al Señor. Y que sea en voz alta. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme escogido. Alaba al Señor. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. No dejes que la vergüenza o el temor te condicionen y te bloqueen. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por el horno de fuego